formado por peritoneo, tiene defecto en la aponeurosis, en el músculo, tiene la piel completa, todo igual. Solamente que la diferencia es que las eventraciones salen a través de orificios creados. O sea, por ejemplo, una cirugía previa, o si digamos tuviste una contusión, no sé, en algún momento te acuchillaron y cicatrizó la piel, todo eso, pero el defecto que dejó en la aponeurosis quedó abierto y por ahí se está saliendo algo, a todo eso se llama eventración, ¿ya? Entonces no se olviden, diferencia entre hernia y eventración. Hernia es a través de orificios naturales, eventración a través de orificios artificiales ya constituidos, ¿ya? Como son iguales en anatomía, digamos, tienen las mismas partes y todo eso, es normal que ustedes escuchen también que la eventración la suelen llamar como hernia incisional, ¿ya? Entonces, en algunos libros no está en un capítulo aparte, sino está dentro de las hernias, y en el caso de las eventraciones se va a llamar hernia incisional. Y si están acá en el abdomen, en el vientre, las eventraciones se van a llamar también hernias ventrales, ¿no? ¿Ya? Entonces, son lo mismo, solamente que las hernias salen a través de orificios naturales, en cambio la eventración va a salir a través de orificios constituidos, artificiales. Entonces, yéndonos un poquito hacia lo que son las hernias en general. Lo primero que les van a preguntar siempre los pacientes es: ¿y por qué me ha salido hernia? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué he hecho yo para tener hernias? Entonces, ahí la explicación es que existen dos factores: los factores congénitos y los factores que desencadenan la aparición de hernias y eventraciones. En los congénitos está, de hecho, con los que hemos rotado en la mañana, hemos visto que esos pacientes tienen predisposición a hacer hernias no solamente en un lugar, sino a veces en varios lugares, porque estos pacientes tienen un problema en la síntesis de colágeno y en el tejido conectivo, ¿se acuerdan? Entonces sus tejidos son más laxos y dan la oportunidad de que se predispongan, digamos, a tener hernias, ¿ya? Entonces existe una cuestión congénita. Igualmente existe una predisposición por sexo. Es más común tener varones con hernias porque los varones van a estar más, que hacen esfuerzo, se dedican a trabajos a veces más pesados, ¿no? Cargar, estar parado mucho tiempo, o hacen deportes que generen más esfuerzo, a veces levantar más pesos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es que también existe una predisposición también, pues, de acuerdo al sexo. Pero aparte de eso, existen algunas cosas que van a aumentar, digamos, la posibilidad de tener hernias, ¿no? Una de ellas es la obesidad. Obviamente, todo lo que signifique aumento de la presión intraabdominal, en el caso de hernias del abdomen, va a estar pues dado porque existe una mayor presión dentro de la cavidad abdominal. Entonces, hay varias cosas que pueden predisponer a ese aumento de presión intraabdominal. Una de ellas es obesidad. Así como engordamos afuera, también engordamos adentro, por eso es que hay hígado graso, el mesenterio de los pacientes obesos va a ser más grueso, más gordito, digamos. Entonces el tamaño de las vísceras también va a ser más grande, entonces lo que hace es ejercer más presión sobre la pared abdominal, ¿no? Pero también existen algunas otras cosas que van a también predisponer. Por ejemplo, y es bueno que conozcan esto porque a veces, antes de operar un paciente con hernia, debemos que curar esto. O sea, por ejemplo, si yo tengo un paciente tuberculoso que está que tose y tose y tose, en cada tosida va a ser lo que llamamos maniobra de Valsalva, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Cuando le decimos al paciente que puje, que tose, que levante un peso, que haga algún esfuerzo, lo que estamos haciendo es aumentar la presión intraabdominal. Entonces, perdón, aló, aló, sí, hoy está acabando la otra cirugía, ya iban a quedar un minuto de la cirugía como a las 4 más o menos. Entonces, si tenemos un paciente que tiene algún factor de riesgo, o por ejemplo, la constipación, o sea, si el paciente sufre de estreñimiento crónico, lo podemos operar todo bien chévere,
pero si el paciente sigue constipado y sigue pujando, la predisposición a hacer nuevas hernias o a que su hernia operada recidive es mayor. Entonces, por eso, cualquier cosa que aumente la presión intraabdominal debe ser corregida antes de operarse. El ejemplo clásico de eso es los pacientes que tienen pujo y disuria, relacionados especialmente con adultos, pacientes varones adultos, que tienen el problema de hipertrofia de próstata. Entonces, cuando hay hipertrofia de próstata, ¿qué hace el paciente? Orina, pero como hay la hipertrofia, como que no termina de orinar. Entonces, ¿qué hace? Puja para orinar, para vencer ese stop que está haciendo la próstata, puja, y al momento de pujar está haciendo maniobra de Valsalva nuevamente. Y eso repetido, pues todo el día, todos los días. Entonces, si ustedes, por ejemplo, tienen un paciente que tiene hipertrofia de próstata y al mismo tiempo tiene una hernia no complicada, ¿a dónde deben enviarlo? Primero al urólogo para que solucione su problema de próstata y después de eso recién vendrá a nuestro lado para solucionar la hernia. Entonces, cualquiera de estos factores que aumenten la presión intraabdominal van a ser factores predisponentes también para presentar hernia. Entonces, acá van a tener que conocer algunos términos que son importantes. Por ejemplo, los nombres de las hernias van a tomar el nombre de acuerdo a su localización. Ya eso es fácil de entender. Si están en la región inguinal, hernia inguinal. Si están en la zona crural, hernia crural, también llamada hernia femoral. La hernia crural es lo mismo que la hernia femoral. O si está en el ombligo, hernia umbilical. Si está en el epigastrio, hernia epigástrica. Si está en el hiato esofágico, hernia hiatal, y así sucesivamente, ¿no? Eso está entendido fácilmente. Por su contenido, ¿se acuerdan? El continente es el saco y el contenido es lo que se mete. Entonces va a haber hernias que tienen intestino delgado, hernias que tienen como contenido el epíplon, a veces del apéndice, del intestino grueso, de la vejiga. No les he puesto los nombres de cada uno y esa es la tarea que les voy a dejar para que ustedes investiguen un poquito, porque en realidad no es tan importante, pero lamentablemente en los exámenes les preguntan. Por ejemplo, cuando por la región crural se ha metido el apéndice, esa hernia toma el nombre de hernia de Amiant, o sea, un hombre, un cirujano que escuchó eso y le puso, ¿no? Y describió. Entonces, así hay varios nombrecitos que ustedes van a buscar para que lean un poquito cómo es una hernia de Richter, porque Richter se escribe Richter, ¿no? Se dice Richter. Y así, ¿no? Entonces, para cada cosita, hay hernias donde se mete a través de la región inguinal, de la región crural, hay otras que están solamente en una partecita del intestino, así, entonces tienen su nombrecito, por eso se los he dejado así nomás para que ustedes busquen. Por ejemplo, una hernia que siempre preguntan es la hernia donde la vejiga está metida. ¿Se acuerdan? La vejiga está por esta zona y en la región inguinal, ¿se acuerdan que les mostré la figurita del saquito, ¿no es cierto? Y el saquito, ¿por quién está formado? Por el peritoneo. Pero a veces la vejiga que está ahí al costadito nada más se desplaza y se mete. Entonces no es el contenido, sino es parte de la pared, ¿no es cierto? ¿Me dejo entender? En vez de que solamente sea el peritoneo que está por acá, la vejiga también se mete y parte de la vejiga es parte del saco. Entonces esa hernia, por ejemplo, se llama hernia deslizada o hernia por deslizamiento. Esa siempre les preguntan en los exámenes, ¿cuál es hernia por deslizamiento? La de tal, la de cuál, así, ¿no? Y así, entonces, vuestra tarea es leer un poquito acerca de algunos acrónimos que utilizan para algunos tipos especiales de hernia, ¿ya? Por su etiología, hay algunas que son adquiridas, ¿no? Las adquiridas serían las entraciones, ¿no es cierto?, que están metidas ahí, ¿no es cierto? Las congénitas, las que ya las tienes desde siempre, en especial la umbilical, por ejemplo, es una de las más comunes. Las traumáticas, las que aparecen después de, no sé, me acuchillaron, me dejaron una lesión ahí, o sea, me suturaron bien chévere la piel, pero se olvidaron de suturarme la aponeurosis. Entonces, con el tiempo, la aponeurosis va a quedar abierta y se va a formar una eventración, ¿no es cierto? Listo. Entonces, esas son las clasificaciones de acuerdo a su etiología. ¿Cuándo se llama recidivadas? Cuando tú le operaste a un paciente,
le haces todo bien chévere, lo cierras, le pones su malla, etcétera, etcétera, pero por algún motivo se vuelve a salir la hernia por el mismo lugar, a eso se llama hernia recidivante, ¿ya? O recidivada. Una hernia que ya la operaste y que en el mismo lugar volvió a salir. Eso se llama hernia recidivada. Estos términos sí son importantes que los manejes muy bien. Entonces, ¿cuándo son reductibles o reducibles y cuándo son irreductibles? Reducibles es, imagínense que esta es... Préstame tu botellito, ratito. Imagínense que este es el defecto. Entonces, cuando se sale así, yo lo puedo regresar a su sitio, se llama reductible o reducible. En cambio, cuando yo quiero regresarlo y no puede, se llama irreductible, ¿no? ¿Ya? Listo. Entonces, si se puede entrar, reductible. Si no se puede entrar, irreductible. Dentro de las reductibles, las que sí se pueden regresar, existen dos tipos: las coercibles y las incoercibles. ¿Cuál es coercible? Igual, está el defecto. Yo puedo regresarlo y se queda ahí, no pasa nada. En cambio, las incoercibles, yo lo regreso, lo meto, saco la mano y otra vez se vuelve a salir. A eso se llama incoercible. Entonces, no se olviden, términos de reductible, gracias, irreductible, coercible, incoercible. Reductible, que puede regresar a su sitio, irreductible, no se puede. Coercible, o sea que sí se puede reducir y que se queda en su lugar. En cambio, las incoercibles es que tú las reduces, sacas la mano o el dedo y otra vez automáticamente se vuelve a salir. A eso se llama incoercible, ¿ya? Deslizadas, ya saben, cuando parte del saco está formada por un órgano, por lo general vejiga. Pero también se ha descrito que a veces el colon, al menos la parte del ciego, también a veces se corre y forma parte. A veces parte también del útero, el ligamento ancho, ¿se acuerdan? Se puede meter también cuando es demasiado laxo, se mete y forma parte del saco, ¿no? Pero por lo general es vejiga. ¿Cuándo son encarceradas y cuándo son estranguladas? Encarceradas es cuando ya dentro del saco se metió un órgano, ya como que está metido allí. Y hay dos tipos, las agudas y las crónicas. Las agudas, como su nombre dice, son las que suceden en ese rato. Generalmente vienen con clínica más de dolor, ¿no? O sea, duele tremendamente, digamos. En cambio, las que son crónicas son las que están por mucho tiempo y sus síntomas se relacionan más a una cuestión de disconfort. Entonces, ustedes van a ver en especial en las hernias de tipo indirecto, hay gente que en el caso de las indirectas va junto con el cordón, la hernia, y se aloja en la bolsa escrotal. Entonces ustedes van a ver pacientes y se ven fotos que tienen una semejante masa en la bolsa escrotal donde ya se han metido intestinos y como que el paciente ya convive con eso, ya, o sea, lo tiene mucho tiempo, y lo que más le incomoda es que tenga una bolsa escrotal gigante y que no pueda ni ponerse bien el pantalón, o tiene que usar buzo, una cosa así, porque ya no da, pues, ¿no? Entonces es más crónico, digamos. Entonces sus molestias son más de cuestión de confort, digamos. En cambio, las que son agudas son las que se metieron ese rato y van a dar clínica más de dolor. Y cuando estas se complican, van a volverse en estranguladas. Entonces, ¿cómo se van a diferenciar? En que las encarceradas está metido, produce dolor, pero a diferencia de las estranguladas, en el caso de las estranguladas, el compromiso vascular ya está presente. Entonces, muy probablemente en esos casos tengas que ya no solamente resolver la hernia, sino además tengas que sacar un pedazo de tal vez intestino o resecar el epiplon, que se llama omentectomía. Resecar el omento se llama omentectomía, o tal vez sacar el apéndice cuando se mete el apéndice, o tal vez sacar un ovario y las trompas cuando se han metido las trompas, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hay estrangulamiento, hay compromiso de la irrigación. En cambio, cuando hay encarceración, está metido el órgano, pero no hay compromiso de la irrigación. O sea, el tejido está viable. En cambio, en las estranguladas, el tejido va a estar ya necrosado, dependiendo cuánto tiempo ha pasado.
Entonces, ¿se acuerdan bien los términos de irreductible, reductible, coercible, incoercible, deslizamiento, encarcerada, estrangulada? Porque son términos que van a usar muy constantemente. Entonces, de acuerdo a eso, existen mucho más hernias que estas, pero estas probablemente sean las más importantes. La hernia umbilical, la que está en el ombligo, la hernia epigástrica, la que está en la región epigástrica, por ahí están saliendo unas arterias y venas que van saliendo transversalmente, atravesando la vaina de los rectos, y a veces por ahí se produce la hernia epigástrica. O en el caso, acá están las hernias incisionales, que eran lo más común en heridas del apéndice, por ejemplo, ¿no? Las famosas eventraciones. O las hernias inguinales, y más abajito, las hernias femorales o crurales, la hernia de Spiegel, que es otra hernia en la cual está metido una cita de intestino. Esos son nombres que ustedes van a averiguar, como les decía. Y también existen otras hernias, como ven ustedes acá. Hay hernias lumbares, hernias obturatrices, isquiáticas, perineales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay varios tipos de hernias. Entonces, ¿cómo evaluar a un paciente con hernias? ¿Cómo hacer la semiología? Primero, como han visto ustedes, hay algunas hernias que son crónicas y hay o de síntomas crónicos, vamos a llamarlo así, y hay otras que tienen síntomas agudos. Las agudas, por lo general, se relacionan a patologías que van a necesitar una cirugía de emergencia. En cambio, las crónicas probablemente son pacientes que van a venir tranquilos por consultorio, que vas a poder programar su cirugía de una forma más tranquila, digamos. Entonces, por eso es importante interrogar el tiempo de aparición. No es lo mismo que te diga el paciente, tengo 2 años con esta hernia, me incomoda, me fastidia, a que diga, oye, ¿sabe qué? Hace media hora siento que algo que me incomodaba acá se ha salido y me está doliendo. Es completamente diferente. Entonces, el tiempo de aparición, los síntomas asociados y los factores de riesgo. Entonces, las hernias, cuando se complican, si se mete el intestino, por ejemplo, ya no solamente va a ser una hernia que duele e incomoda, sino que como se ha metido el intestino, probablemente sea una causa de oclusión intestinal, porque el intestino se va a meter ahí y a partir de eso no va a poder funcionar y obviamente el paciente va a comenzar a distenderse, va a comenzar a vomitar, a tener dolor, etcétera, 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 ¿no? Entonces, hay que ver los síntomas asociados también. Cuando tenemos un paciente con hernias, siempre es bueno evaluar la primera vez, así parado nada más, porque cuando se echa, la presión intraabdominal también va a disminuir, entonces no se va a notar. Entonces siempre de preferencia parado, al menos cuando quieres evaluar hernias en la región inguinal, en la región crural, el mismo peso de las vísceras va a hacer de que las hernias se noten mejor. Entonces siempre paso número 1, evaluar al paciente de pie. Paso número 2, si es que quieres, puedes pedirle al paciente que haga maniobras del Valsalva, o sea que puje, que tosa. A mí, por ejemplo, no sé si se han visto, me gusta mucho tener al paciente echado y decirle, trata de hacer como un abdominal, como si quisieras sentarte. Entonces, cuando quiere sentarse, hace fuerza y al toque se notan las hernias. Entonces, cualquier situación que genere maniobra de Valsalva les va a ayudar a evaluar a pacientes con hernias. Siempre hay que realizar la palpación para determinar el tipo de hernia. Ahí, por ejemplo, cuando hagamos hernia inguinal, vamos a ver la famosa maniobra de Landívar, que sirve para ver si es hernia directa, indirecta, etcétera, etcétera. Ahora, hay que hacer auscultación en busca de ruidos hidroaéreos, porque si yo escucho en ese saco y escucho ruidos hidroaéreos, ¿qué significa? Que están metido intestino. Entonces, ¿me tengo que preocupar un poco más? Sí, porque probablemente ese paciente curse en pocas horas con signos de también oclusión intestinal. Entonces, sí puedo utilizar el estetoscopio y escuchar dónde está la hernia para ver si hay o no ruidos hidroaéreos. Entonces, parte de esto, digamos, parte de las hernias es describir cada tipo de hernia. Entonces, por ejemplo, probablemente una de las hernias más comunes que existan son la hernia inguinal y la hernia umbilical. Esas son las dos más comunes. Por eso es de que es necesario conocer la famosa hernia inguinal. Entonces, la hernia inguinal, hay que primero algunos, digamos, con fines quirúrgicos y de localización, es conocer algunos reparos anatómicos. Por ejemplo, el cuadrilátero de Fouchot, que nos va a ayudar a ver dónde está el canal inguinal y en base a eso ubicar la arteria epigástrica
y en base a eso diagnosticar si es una hernia directa o es una hernia indirecta. Entonces, el cuadrilátero de Furchard, por ejemplo, se hace una línea imaginaria que cruza las dos espinas ilíacas, a otra que va acá, digamos, paralelo al músculo recto, ¿no? Otra que va acá a la línea clavicular externa, ¿no? Entonces ahí se va a formar un cuadrilátero y allí supuestamente está el canal inguinal, ¿no? Entonces allí vamos a poder ver que se va a delimitar, digamos, la parte en la que nosotros los cirujanos debemos trabajar, debemos operar, ¿no? Entonces, en base a eso también vamos a conocer esta pequeña parte, digamos, que es el famoso canal inguinal. En el canal inguinal, también muy cerquita, abajito, está el canal crural. Entonces, ¿cuál es el límite entre hernia inguinal y hernia crural? Es justamente este de acá, el amarillo que está acá, que es el ligamento inguinal. Entonces, ¿para qué nos sirve el ligamento inguinal? Porque cuando les pregunten, por encima del ligamento inguinal, ¿quiénes están? Las hernias inguinales. Y por debajo del ligamento inguinal están las hernias crurales. Esto de acá arriba, que lo han puesto incluso hasta más acá, es el famoso canal inguinal. Y el que está acá abajito, que ven acá, está el ligamento de Jean-Bernard, acá están la vena, arteria y nervio femorales. Entonces todo esto de acá es el canal crural. Entonces, como se dan cuenta, están muy muy cerca y es normal que cuando uno palpa incluso pueda confundir entre hernia inguinal y hernia crural. Entonces, para comenzar, no se asusten si ustedes dicen hernia inguinal y al momento de operar, no había sido crural. O sea, eso nos sucede a todititos, porque anatómicamente es un espacio bien pequeñito y a veces es difícil de ubicar así por palpación nada más. Ya cuando lo operas y abres y encuentras el ligamento, ya te das cuenta, ¿no? Entonces, no se preocupen si confunden clínicamente una hernia inguinal de una hernia crural, para comenzar. Entonces, dedicándonos un poquito a la región inguinal, algo que deben saber es el famoso triángulo de Hesselbach, porque en el triángulo de Hesselbach está pasando por la mitad una arteria que es la arteria epigástrica. Entonces, las hernias que son mediales, o sea, hacia la mitad epigástrica, son las hernias directas. En cambio, las que son laterales hacia la epigástrica son hernias indirectas, ¿ya? Entonces, este es el... Aló. Entonces, visto un poquito en 3D, este es el famoso canal inguinal, ¿no? El canal inguinal. Entonces, ¿quién pasa por el canal inguinal? Como les decía, en el caso de los varones va a pasar el cordón espermático, y en el caso de las mujeres va a pasar el ligamento redondo, que es una recidiva que queda, incluso en algunas mujeres ni se nota el ligamento redondo, que va hasta el útero, ¿se acuerdan? ¿No? Entonces, allí vamos a poder ver algunas paredes. Entonces, ¿qué paredes deben saber ustedes? En el canal femoral, en la región inguinal, deben saber que es como un canal, incluso le llaman canal inguinal. Entonces, algo que les van a preguntar en anatomía, porque en la parte de cirugía no les van a preguntar, pero en anatomía, que es ciencias básicas, sí les van a preguntar canal inguinal, es muy constante. Entonces, ¿quién está en el canal inguinal? Hacia atrás, en la parte de atrás, está la fascia transversalis. Entonces, de hecho, también una forma de diagnosticar hernias directas e indirectas es de que las directas salen a través de la fascia transversalis. Las directas. En cambio, las indirectas van a salir. ¿Se acuerdan en la mañana cuando tocábamos, los que han rotado, hacíamos la famosa maniobra del almíbar? Metíamos el dedo por acá y tocábamos hasta el fondo, ¿se acuerdan? Entonces acá es el orificio inguinal profundo. Entonces cuando las hernias están saliendo por acá, por este huequito que ustedes están viendo, esa es una hernia indirecta. Entonces no se olviden lo siguiente, las que salen a través de la fascia transversalis, que es la parte posterior, son las hernias directas.
y las que salen por el orificio inguinal profundo, allá, son las hernias indirectas, ¿ya? Directas, fascia transversalis, indirectas, orificio profundo, orificio inguinal profundo. Entonces, esto es justamente lo que les mostraba, ¿no? Cuando uno hace el tacto, meto el dedo por acá, hago esto, trato de meter para arriba, y clínicamente eso se llama maniobra de Landívar, ¿no? Al menos nos va a servir mucho en varones. Entonces meto por acá, y cuando yo le pido al paciente que empuje y el golpe lo siento acá en la punta, se llama hernia indirecta, porque está saliendo por el orificio profundo, ¿no es cierto? En cambio, la fascia transversalis que está acá atrás, cuando yo le pido que empuje y yo siento que lo que me golpea es acá en la parte del dedo, eso es una hernia directa. Entonces, la maniobra de Landívar nos ayuda para diagnosticar hernia inguinal y para ver qué tipo de hernia es. Si me golpea en el pulpejo, hernia indirecta, y si me golpea acá en la parte del dedo, si me empuja, es una hernia directa, porque está saliendo por la fascia transversal. Otra cosa que les van a preguntar es de que en el canal inguinal, ¿quién pasa? En el caso de las mujeres, ligamento redondo, y en el caso de los varones, el cordón espermático. ¿Y quiénes están en el cordón? Esa es otra pregunta clásica. Están, pues, para comenzar, el músculo cremaster. ¿Para qué sirve el músculo cremaster? Para que el testículo suba y baje. ¿Y para qué suba y baje? Para que los espermatozoides estén en una temperatura ideal, ¿no es cierto? Por eso cuando hace frío, el testículo asciende, y cuando hace calor, el testículo desciende. Por eso no es recomendable que los varones usen esos licras, ¿no? Esos calzoncillos que son boxer, pero así recontra ajustaditos. No conviene, al menos cuando uno es joven, no conviene, porque le estás matando la función al cremaster, de que el testículo sube y baje. Ese detalle tan tontito a veces es causa de infertilidad, porque tus espermatozoides están o muy lentos o muertos, pues, ¿no? O no son viables. Entonces, por eso es que es importante el músculo cremaster. Entonces, junto al músculo cremaster está también todo el paquete que va por el cordón espermático. Entonces, ¿quiénes están? La arteria y vena testicular, el conducto deferente. ¿Para qué funciona el conducto deferente? ¿Cuál es su función del conducto deferente? Es el canalito por donde van los espermatozoides que se producen en el testículo, por ahí suben, van a las vesículas seminales y toda la cuestión reproductiva, ¿no es cierto? Entonces, en el conducto deferente es donde los urólogos hacen vasectomía, ¿no es cierto? Lo ubican más abajito del cordón, cerca ya al testículo, lo ubican, lo palpan, le hacen un cortecito, jalan el deferente, lo cortan, lo anudan, ya tienes vasectomía en ambos lados, ¿verdad? Aparte de estos dos importantes están, pues, arterias y venas deferentes, arteria cremasteriana, plexo panquiniforme, filas nerviosas, simpáticas, ramas del génito femoral, vasos linfáticos, etc. Entonces, esto también es importante que lo conozcan, porque en anatomía les van a preguntar, ¿ya? Entonces, como les decía, en la hernia inguinal va a haber dos tipos, las directas y las indirectas. La directa es la que sale de atrás, ¿no es cierto?, de la famosa fascia transversal. En cambio, la indirecta es la que sale junto con el cordón desde el orificio inguinal profundo. Entonces, incluso ustedes al ver van a poder diferenciar entre una hernia directa y una indirecta. ¿Por qué? Porque la directa, como sale de la fascia transversalis, cuando le pides al paciente que empuje, se va a levantar acá adelante. En cambio, la hernia indirecta, como sale junto con el cordón, se pega al cordón y a veces la hernia va a llegar hasta la bolsa escrotal. Entonces, mientras que la directa es un poco más, digamos, superior, la indirecta se va junto al cordón hasta la bolsa escrotal, y cuando es crónica y es grande, inclusive los pacientes tienen una bolsa escrotal gigante. Y hay que sacarle, incluso cuando uno opera, hay que sacarle el testículo de ese lado, porque las asas que se metieron, el epíplon que se metió, comprimió tanto al testículo que lo fibroso.
y ya ese testículo no sirve para nada, ya hay que sacarlo también, porque puede degenerarse y hacer otro tipo de problemas, ¿no? Entonces, clínicamente ya saben, la hernia directa es más superior, digamos, y hacia adelante, en cambio la hernia indirecta se va para abajo junto con el cordón hacia la bolsa escrotal. Pero existe una hernia en las cuales coexisten tanto la directa como la indirecta. A eso se llama hernia mixta o en pantalón. Esa es otra pregunta clásica también. ¿Qué es una hernia mixta o en pantalón? Es una hernia inguinal directa y a la vez también indirecta. Entonces, como sale por acá un lado y por el otro lado, o sea, por acá sale otra, sale como si fuera un pantalón, como si tuviera dos piernas, pues, ¿no es cierto? Entonces, por eso se llama hernia en pantalón. Entonces, ¿cómo se caracteriza? Lo mismo de todas las hernias. Dolor en la región inguinal, sensación de pesantez, hay algo que me incomoda, que me empuja, cuando hago esfuerzo se me aumenta aún más, no me deja levantar la pierna, como que incomoda. Obviamente me siento algo acá, hay una masa, una tumoración, ¿no? Y de acuerdo a las complicaciones, cuando está metido allí el intestino, puede causar oclusión. Entonces el paciente va a estar como si fuera una oclusión, con náuseas, vómitos, se va a distender, no va a eliminar ni gases, ni heces, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta es la que les decía, ¿no? Hacer la más famosa maniobra de Landívar. No entra, si golpea acá al fondito, hernia indirecta. Si golpea por atrás, hernia directa. ¿Cómo se complica una hernia inguinal? A veces puede haber incarceración, ya lo hemos hablado, cuando se mete, pero no está complicada con la irrigación, ¿no es cierto? En cambio, las estranguladas, cuando ya está complicado, y no solamente hay que operar la hernia, sino probablemente hacer una resección de ese órgano que está metido, porque ya está muerto, ya se comprometió la irrigación. A veces puede causar obstrucción cuando se mete el intestino. Puede haber a nivel intraquirúrgico ya durante la cirugía sangrados. A veces por estar manipulando la hernia podemos lesionar el intestino. Entonces, ¿qué hacer cuando tienes un paciente a propósito de esta partecita? Cuando tú estás en tu serón lejos y tienes un paciente que tú le escuchas y hay ruidos hidroaéreos, significa que un intestino se ha metido. Entonces, uno de los errores más comunes es, como está tenso, a veces en el afán de solucionar la emergencia, lo que hacemos es tratar de regresarlo a su sitio, porque obviamente, teóricamente, cuando regresa a su sitio, debería dejar de doler y de fastidiar. Y está bien hacerlo. Lo que no está bien es de que si no se puede seguir insistiendo, porque en una de esas, como es un intestino que está metido ahí, en lo que estás ajustando, tratando de meterlo como sea, puedes reventar el intestino. Ya tienes una hernia que ya no solamente es una hernia de por sí, sino que ya tiene, como es contenido intestinal, el intestino roto, ya es pues una infección, ¿no es cierto? Ya es un sitio séptico, a veces causas peritonitis, porque se va a reventar el intestino, se va a vaciar y se va a salir, se va a meter adentro, pero hueco, y va a comenzar adentro a hacer una peritonitis. Entonces, no se olviden que si es que intenten un poquitito, suavemente. Ahora, no es bueno agarrar, si esto fuera el intestino que está saliendo, no es bueno agarrarlo con un solo dedo y estar haciéndolo esto, porque si haces presión en un solo sitio, haces más fuerza. Entonces el truco para tratar, al menos en las que están en la región umbilical, es agarrar con los 5 dedos. O sea, si tienes tu intestino que está salido, no le hagas esto, sino más bien trata de agarrarlo con los 5 como queriendo meterlo así. Ya no le metas un solo dedito, porque lo puedes ejercer mucha presión y reventar. ¿Ya? Ya saben lo que es recidivante. Este es un estudio que muestra que en estos tiempos hacer laparoscopía es mucho mejor que hacer cirugía abierta, solo para saber. La hernia crural, ¿se acuerdan? Es la famosa hernia femoral. Acá está el ligamento inguinal, por encima están las hernias inguinales, por debajo están las hernias crurales o femorales. Este es todo el canal crural, todo esto, que no es lo mismo a solamente esta partecita, no hay que confundir. El canal es todo esto porque acá están metidos vena, arteria y nervio. Todo eso es el canal crural. ¿Por qué les digo eso? Porque
una pregunta en anatomía también que les hacen en los exámenes, límites del canal crural, y les ponen los límites de esto. Por encima está el inguinal, el gimbernar, acá está el ligamento de Cooper, y les ponen como la cara a la vena femoral, y no es así. Esta es una partecita del canal, este es el canal, entonces es igual, inguinal, Cooper, gimbernar, pero al costado está la cintilla hilopectina. Entonces esto es el canal crural, no ese pequeñito que estaba acá. ¿Se me entiende, verdad? Lo que les quiero preguntar con fines de exámenes de esos de ENAM y de esas vainas en la parte de anatomía. Entonces no se olviden. La cuestión es de que cuando las hernias salen por este sitio, probablemente la hernia más común sea esta, la hernia femoral propiamente dicha. Pero también existen otras hernias. Por ejemplo, las que salen acá entre la arteria y la vena, se va a buscar un caminito ahí al centro de los dos y va a salir, se llama hernia de Cloquet. Lo que les diría, vayan leyendo algunos nombrecitos. Y cuando está entre la cintilla hilopectina y la arteria, se llama hernia de Hesselbach. Y la que sale acá por el ligamento de Gimbernar se llama hernia de Laugier. Entonces son nombrecitos, a mí la verdad no me interesa mucho que conozcan, pero ténganlo presente porque en los exámenes les pueden preguntar esos nombrecitos, porque ustedes saben que en examen les gusta preguntar estas cosas que al final no tienen mayor importancia por el nombre, sino para que ustedes se ubiquen y conozcan dónde es una hernia, ¿no? Entonces, la presentación es exactamente lo mismo. Hace un rato les dije que la inguinal y la femoral se parecen mucho, están muy cerquita. Entonces igual tiene dolor, tiene masa palpable, etcétera, etcétera, todo igualito. Solo que la hernia crural es más común en mujeres, es más común en mujeres. Por la cuestión anatómica que tienen las mujeres en toda esta parte, ¿no? La pelvis de los varones es diferente a la pelvis de las mujeres, porque las mujeres tienen algunas alteraciones normales, obviamente, pero que están hechas como para que alberguen la gestación, ¿verdad? Entonces, por eso es que las hernias crurales son más comunes en mujeres. Las hernias epigástricas, como ustedes ven acá, ¿no? Es una hernia, una masa palpable igualito, pero en la región epigástrica. ¿Cuáles son los signos de los síntomas? Exactamente los mismos, no hay mayor diferencia. Dolor, masa palpable, todo, etcétera, igualito. Si se mete un intestino ahí, también puede causar oclusión intestinal, así es que lo mismo de otra hernia. La hernia umbilical. La hernia va a haber pues de tres tipos. Las congénitas o faloceles son los que son niños que ya vienen desde que están nacidos, tienen además del cordón umbilical, al costadito está saliendo la misma masa, ¿no? Entonces ya tienen un defecto mucho más grande. Incluso son defectos de la pared abdominal, que eso lo han visto, me imagino, en embriología. ¿Se acuerdan cuando hay una parte de la pared que no existe? Se llama gastrosquisis, por ejemplo, ¿no? Cuando hay niñitos, bebitos, neonatos que salen con el estómago afuera, ¿no es cierto? Y así, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en nuestro caso del curso es hablar un poquito acerca de la hernia umbilical del adulto. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros normalmente cuando somos niños tenemos nuestro cordón umbilical que aproximadamente a los 4 o 5 días se cae, ¿verdad? Y esa cicatriz, porque el ombligo es una cicatriz en realidad, adentro también se va cerrando poco a poco hasta que normalmente en casi todos se cierra completamente la aponeurosis. Pero en algunas personas queda pequeñito y con el tiempo va creciendo, 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 creciendo. Entonces esa es el origen de las hernias del adulto. Pero hay una cosa que les van a preguntar, mi pequeñito también tiene hernia, ¿y hasta qué edad debo esperar? Entonces dice que es normal que, es bien discutible, pero normalmente dicen que un corte de edad para esperar que la hernia umbilical se cierre es los 3 años. Entonces cuando tú tienes un niño pequeño, es normal que tú le palpes cierta hernia todavía, porque está en proceso de crecimiento y de cerrar, ¿no? Entonces, es normal que tú esperes hasta los 3 años. Algunos dicen hasta los 2, otros dicen hasta los 4 años, pero promedio 3 años. Si después de los 3 años la hernia persiste, entonces ahí sí el tratamiento es quirúrgico. En cambio, en los niños de 3 años para abajo, todavía les podemos dar el chance a que vaya cerrando. ¿Ya? Entonces, bien claro también.
Niños hasta los 3 años, normal, entre comillas, ¿no? Podemos esperarle, darle una chance a que se vaya a cerrar. Más allá de los 3 años, lo que tenemos que hacer es operar. Alofero. Dime. Pásale a Rosita. A ver si ya no le. Ya. Ya. Ahora, las hernias umbilicales del adulto son pacientes que con el tiempo pues no ha cerrado, no le dieron bola, digamos, y comenzó a crecer y crecer un poquito más y un poquito más. Y lo que hace primerito es que son tan pequeñitas que no se palpa una masa, pero si ustedes ven, como lo que vimos con los que rotamos en la mañana, no era un ombligo normal, es un ombligo que normalmente es así bien metidito. El ombligo normal de todos los que no tenemos hernia es bien metidito, y es tan metido que incluso hasta se acumula suciedad, ¿no es cierto? Es normal encontrar, o sea, uno mete el dedo, incluso hueles y tiene mal olor, ¿no es cierto? Porque es la verdad, ¿no es cierto? Porque es tan metido que se acumula sudor, suciedad, y incluso se macera un poquitito, y el olor de un ombligo no es tan agradable porque está macerándose. Es bien metidito. En cambio, con los que tienen hernia umbilical, se van a dar cuenta que su ombligo, al inicio por lo menos, es así como que estaría medio que expuesto el fondo del ombligo, ¿verdad? Ya cuando es más grande tú ves así una pelotita bien abierto, ¿no? Pero incluso no es un ombligo normal. Los que rotamos en la mañana, ¿se acuerdan? No sé con quién estábamos. Podemos ver de que, o sea, el ombligo era así como salidito. Entonces, eso es chiquitito. Hasta casos como este, que es un ombligo que ya ni se pierde, que ya ni se nota, perdón. Y lo van a encontrar incluso con una piel que es sufrida, de un color violáceo, medio oscurito, porque esta piel se ha vuelto tan delgadita, pero tan delgadita, que su irrigación con el tiempo va siendo ineficiente y va cambiando de color. Entonces, cuando nosotros operamos, incluso no tenemos que sacar solamente la hernia, regresar a su sitio, sino que toda esta piel la tenemos que resecar, porque va a quedar tan delgada que se va a necrosar probablemente. Entonces, esa es una hernia umbilical. Igual, da sensación de masa, dolor, todo, etcétera, lo mismo, ni más ni menos. Solamente que cuando se estrangula, cuando se encarcera, pues tenemos que operarla igual de emergencia, etcétera, como en cualquier tipo de hernia. También existen algunos otros tipos de hernia, un poco más raros. Esto es acá en la espalda, las hernias lumbares. Entonces va a haber dos hernias, las del triángulo superior y las del triángulo inferior. La de superior se llama hernia de Greenfeld. Las del triángulo menor o inferior son las hernias de Petit, ¿no? Entonces igual, acá están la teoría, digamos, de los límites de estos triángulos y qué cosa sale por ahí, ¿no? En este caso, lo que causa más estas de la región lumbar es dolor, porque por delante de la región lumbar está el retroperitoneo. ¿Y quién está en el retroperitoneo? Solamente los riñones y los vasos, nada más. Entonces es difícil que un riñón se salga por ahí, obviamente, porque es mucho más grande. Pero lo que sí se va a salir por ahí es la grasa que está alrededor del riñón y los músculos que están ahí protegiéndolo. Entonces se van a salir y van a causar, y cada vez que el paciente hace esfuerzo, levanta algo, se protruye a través de este orificio que se va a formar, se protruye la grasa o algún músculo se mete allí y va a causar dolor básicamente. Entonces es difícil, o mejor no difícil, es imposible que estas cursen con, por ejemplo, signos y síntomas de una oclusión intestinal, como sí aparece en las hernias que están acá adelante, ¿no? Entonces esas son las hernias lumbares. También existen, ¿se acuerdan de los orificios que hay a nivel de la pelvis? Está el orificio obturatriz, ¿no es cierto? Entonces es igual, entonces, cuando esto se sale a través de ese orificio, se va a llamar hernia obturatriz. Esto es importante, esto es pregunta de examen. La única forma de diagnosticar una hernia obturatriz es con tomografía, porque nadie se puede tocar el agujero obturatriz pues hacia la palpación, ¿no es cierto? Entonces, pero el paciente te va a dar todas las molestias como de una hernia crural. Doctor, ¿sabe qué? Tengo algo que cuando hago esfuerzo me duele, siento algo que pesa, siento algo que está ahí incomodándome. Tú le revisas la parte inguinal, la crural y no hay nada. Entonces, ahí, cuando tú tienes todos los signos y síntomas de una hernia inguinal, crural,
pero tú no la puedes palpar, y cuando se trata en especial de mujeres, siempre hay que sospechar de hernia obturatriz. Y la pregunta es, ¿cómo se diagnostica la hernia obturatriz? Con tomografía. ¿Cuál es el examen? Tomografía. ¿Ya? Esas son las hernias de la pared abdominal, digamos. Eventraciones, ya lo hemos hablado, es como una hernia llamada también hernia incisional. En este caso, cuando están en el vientre, se llaman hernias ventrales. Ya les dije que anatómicamente son iguales, pero la diferencia es que las eventraciones salen a través de orificios adquiridos. Entonces tú al toque te dices, tengo una bolita, que esto, que aquello, y también tengo una cirugía, o tú le revisas al paciente y encuentras un cortecito, ya te das cuenta que eso es una eventración. Entonces tiene como antecedente, por lo general, una cirugía anterior. Entonces, exactamente lo mismo que una hernia, las mismas partes, las mismas complicaciones, igual es coercible, incoercible, reductible, irreductible, todo exactamente igual. La única diferencia es de que estas tienen antecedente de una cirugía. ¿Listo? ¿Qué factores son predisponentes en el caso de las eventraciones? Casi las mismas, que sea obeso, que esté desnutrido, que sea anciano, algunas neoplasias. ¿Por qué le ponemos ictericia? Porque muchas veces, por lo general, la cirrosis hepática, ¿con qué va? Con ictericia. Y también va con ascitis. Los cánceres de hígado, de vías biliares, ¿con qué va? Con ictericia, pero también con ascitis. Y si mi barriga está llena de agua, así a presión, entonces eso va a ser algo que está aumentando la presión intraabdominal. Y obviamente eso va a ser algo que está predisponiendo a la aparición de hernias y también en este caso de eventraciones, ¿no? Entonces va a haber, igualmente, si yo tengo un paciente que usa corticoides por mucho tiempo y lo opero, yo ya sé que existe un riesgo, porque ya saben que los corticoides tienen que ver con síntesis de algunos tipos de proteínas, etcétera, que tienen que ver con la cicatrización. Entonces, si yo no cicatrizo bien, no solamente la piel, sino la aponeurosis, el músculo, el peritoneo, probablemente eso va a ser algo que me predisponga a que mis tejidos se separen y se formen eventraciones, ¿no? Algunos tipos de cirugías. No es lo mismo una cirugía laparoscópica con cortes de medio centímetro a que un corte de así de acá a acá, ¿no? Entonces probablemente, de acuerdo a la complejidad de mi cirugía, también tenga más predisposición a eventraciones. O los pacientes que cursan con carcinomatosis, como les decía, con ascitis severa, los pacientes que después de, por eso es importante para nosotros controlar signos y síntomas. Si el paciente está dolorido y está que se mueve, lo que recién lo he suturado probablemente se abra. Si el paciente está vomitando y vomitando y vomitando y no hago nada por sus vómitos, también voy a predisponer a que haga más maniobra de Valsalva y que se evente más, ¿no es cierto? Y obviamente el tamaño de la incisión. Entonces, los signos y síntomas exactamente los mismos, ni más ni menos. Ahora, es importante este término de evisceración, porque la evisceración es una dehiscencia de todos los planos. Cuando es una dehiscencia completa, es cuando se abren todos los planos. Entonces, ¿qué significa? Que se abrió el peritoneo, que esa es básicamente la diferencia. ¿Se acuerdan de la hernia y la eventración? ¿Quién está completito? El peritoneo, justamente. No tienen músculo, no tienen aponeurosis, pero sí el peritoneo lo tienen completo. En cambio, en la dehiscencia, como se ha abierto todos los planos, también está el peritoneo. Entonces, una cosa que les voy a preguntar también, ¿cuál es la diferencia entre eventración y evisceración? Es que la eventración sí tiene peritoneo, la evisceración no tiene peritoneo. ¿Ya? No se olviden. Eventración sí tiene peritoneo, evisceración no tiene peritoneo. Y así, entonces, cuando la dehiscencia es completa, a eso se llama evisceración. Y es por eso que es importante que ustedes sepan qué grado de evisceración existe. Esa es otra pregunta. Existen 3 grados. Grado 1, grado 2 y grado 3. Grado 1, como se dan cuenta, no hay peritoneo, no hay músculo, no hay piel, pero los intestinos están a la altura del peritoneo. O sea, tú lo ves al paciente, ves que los puntos se han abierto o están entreabiertos y al fondo están los intestinos, ¿no? Que se mueven ahí. Entonces, cuando están a la altura del peritoneo se llama grado 1. Cuando las vísceras
en este caso los intestinos, han subido a la altura de la piel, se llama grado 2. Y cuando ya se salió, como en este caso, esto sería un grado 3, cuando ya sobrepasó todos los planos. Grado 1, a la altura del peritoneo. Grado 2, a la altura de la piel. Grado 3, cuando ya se visceró completamente. ¿Listo? Entonces, eso es en grandes rasgos lo que son hernias, eventraciones y evisceraciones. Tarea de ustedes es leer un poco acerca de diástasis de los músculos rectos, que se ve una masa palpable igualito, pero tiene una diferencia con las hernias, con las eventraciones y con las evisceraciones. Pues yo les voy a pedir un poquito que lean acerca de diástasis de los músculos rectos. Les estoy diciendo que lean, ¿no es cierto? Por algo será, ¿verdad? Ya. Entonces, ¿qué es no sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Cómo es el tratamiento? De hecho, es una parte en la que, ¿se acuerdan que les dije que les voy a dar unas cosas para que lean? El tratamiento pues es quirúrgico. O sea, justo en la mañana me preguntaban, ¿y hay hernias que se operan y otras que no se operan? En realidad todas las hernias se operan, todas. Y el manejo va a ser dependiendo. Si son una cosa aguda, digamos una oclusión, cosas así, se opera de emergencia. O a veces hay otros tipos de hernias que son para cirugía programada. ¿Cuál es el tratamiento? La gente piensa que como sale una bola es un tumor y te dicen, y cuando tú lo operas te dicen, ¿dónde está mi tumor? ¿No? Y en realidad no tienes nada que sacar, lo único que tienes que hacer es más bien regresar a su sitio. O sea, si se estaba saliendo junto con el epíplom, lo metes para adentro, reduces el peritoneo y lo que tienes que hacer es cerrar el defecto que está en la aponeurosis y en el músculo. ¿No es cierto? Entonces cierras, suturas y encima le pones malla. O como en la cirugía laparoscópica, que le pones la malla por debajo, como si fuera una parchada de llanta. ¿Han visto cómo parchan las llantas, no es cierto? No le ponen por afuera el parche, ¿no es cierto? Sino le ponen por dentro. ¿Y qué es lo bueno de poner por dentro? De que la misma presión del peso del carro y del aire que está empujando el parchecito contra la llanta. ¿Ya han visto qué tan fácil parchan una llanta? Hasta da miedo, ¿no es cierto? Dicen, entonces le ponen pegamento, le ponen eso, lo inflan y te dicen, ya está. Pero aprovechan una ley de la física, ¿no? Que es la presión de adentro para afuera. Entonces, en el caso de nosotros, es exactamente lo mismo. En la cirugía laparoscópica, lo que hacemos es ya no operar por adelante, que es una forma, obviamente, de las cirugías abiertas, sino operamos por atrás, nos metemos por detrás del peritoneo y lo parchamos por ahí, para que la misma presión de los intestinos, de los órganos que están dentro, ajusten la malla y tapen el defecto por detrás, ¿no? Entonces, el tratamiento de las hernias, en resumen, es tratamiento quirúrgico. No les quiero meter mucho en cómo es esto y cómo es aquello, porque no es de interés que ustedes sepan mucho de técnicas quirúrgicas propiamente dichas, sino que sepan descartar y conocer cómo se diagnostica una hernia y sus complicaciones. Obviamente, cuando veamos oclusión, vamos a ver que el manejo de la oclusión es ponerle sonda nasogástrica, sonda vesical, hidratarlo, etc. Entonces, si yo tengo un paciente con hernia, con oclusión, tengo que manejarlo como si fuera una oclusión y referirlo para que pueda tener una cirugía de emergencia. ¿Se dan cuenta? Entonces, no se olviden diferencias entre hernias, eventraciones y evisceraciones. La sintomatología es muy común, de acuerdo, lo único que cambia es el sitio, ¿no? La hernia umbilical tiene los mismos signos, síntomas que una hernia inguinal, que una femoral, etc. Lo que le diferencia es que esta está acá, la otra está acá, la otra está acá, más abajito, etc., etc. Pero la clínica es muy, muy parecida. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. ¿Todo claro? Listo, entonces no se olviden, lean los nombres, los alias de las hernias y también lean lo que es diástasis de los músculos rectos, ¿ya? Que es muy parecido o está así dentro de las patologías de la pared abdominal. Listo.